tengo 68 años y durante 40 de ellos he vivido bajo una promesa. No una promesa cualquiera, sino una hecha sobre el lecho de alguien que creías que se iba para siempre. Una promesa que se convirtió en la brújula de mi vida, en la razón detrás de cada decisión grande que tomé. Le di mi palabra a mi hermano mayor, Antonio, mientras él, o eso pensé yo, se despedía de este mundo. Hoy, después de casi medio siglo, sé que aquella promesa estaba construida sobre una mentira. Y no una mentira malintencionada, sino una de esas mentiras que nacen del amor más desesperado y torcido. Y tengo que contarlo porque si hay alguien ahí fuera viviendo bajo el peso de un juramento del pasado, necesita escuchar esto. Antonio era 5 años mayor que yo, mi héroe, mi protector. En 1963, yo tenía 28 años. Él, 33, era fuerte, vital, un carpintero con manos que podían construir cualquier cosa. Hasta que una tos que no se iba, se convirtió en un diagnóstico que, en aquella época, sonaba a sentencia, una neumonía grave con complicaciones. Los médicos fueron ambiguos, pero susurraban palabras como crónico y riesgo. En mi memoria de joven aterrorizado lo traduje a «se está muriendo». La última noche, antes de que lo ingresaran, para lo que todos pensábamos que sería el final, me llamó a su habitación. La luz era tenue, olía a medicamento y a madera. Siempre tenía virutas en los bolsillos. Me agarró la mano con una fuerza que me sorprendió, para lo débil que estaba. «Roberto», me dijo, su voz era un susurro ronco. «Tienes que prometerme algo que solo tú puedes hacer». «Lo que sea, Tony, lo que sea», le contesté, las lágrimas nublándome la vista. Miró hacia la ventana, como si buscara fuerzas en la oscuridad. La niña, mi Carla. Carla tenía 4 años entonces. Su madre, Luisa y Antonio se habían separado un año antes. Era un divorcio duro. Luisa es buena mujer, pero es inestable. Tiene ese novio, no confío. Tienes que prometerme que velarás por Carla, que si ves que las cosas se ponen feas, que no está bien cuidada, que tú te harás cargo, que serás su padre si hace falta. Prométemelo, que no la dejarás desamparada. Fin de la sequía, que preveniendo por libre bola. Fin de la sequía no era una petición, era el legado de su vida, su tesoro más preciado, puesto en mis manos inmaduras. Sentí el beso del mundo. «Te lo prometo, Antonio», dije, y cada palabra salió grabada en acero en mi alma. «La cuidaré, seré su padre si es necesario, te lo juro». Él asintió, cerró los ojos, y una paz extraña se le dibujó en el rostro. 2 días después, entró en el hospital y contra todo pronóstico sobrevivió. La medicina avanzó, su cuerpo respondió. 1 año después estaba recuperado, trabajando de nuevo. Pero la promesa no murió. En mi mente quedó suspendida en el tiempo, sagrada e intocable, sellada en aquel momento de supuesta despedida. Se convirtió en mi misión secreta, en la deuda eterna con mi hermano. Y así, durante 40 años, viví en función de esa promesa. Observé cada movimiento de Luisa y de cada hombre que entraba en su vida. Escruté la educación de Carla, sus notas, su estado de ánimo. Intervine discretamente. Pagué clases extra que Luisa no podía costear, siempre con excusas. Fui el tío siempre presente, el muro de contención. Cuando Carla era adolescente y tuvo sus problemas con su madre, mi casa fue su refugio. Luisa, con razón, a veces me miraba con recelo. Sentía que yo invadía su terreno. Decidí no mudarme nunca de la ciudad por si me necesitaban. Rechacé una oportunidad laboral fantástica en otro país. Incluso mi relación con mi propia esposa, Marta, se tensó en ocasiones por el tiempo, la energía y el dinero que dedicaba a mi misión con Carla. «Es tu sobrina, Roberto, no tu hija», me decía Marta, con dolor. Y yo, con la rigidez del que cree tener un mandato divino, le respondía: «Le hice una promesa a mi hermano moribundo. No la voy a romper». Construí una prisión de deber donde las paredes eran mis propias palabras. Antonio vivía su vida, feliz, se volvió a casar, tuvo más hijos. Yo era el guardián silencioso de un tesoro que nadie más sabía que estaba vigilando. Carla creció, se convirtió en una mujer maravillosa, una ingeniera brillante. Siempre me mostró un cariño profundo, pero también una cierta distancia, como si intuyera el peso anormal que ponía en nuestra relación. Yo atribuía su éxito, en parte secreta, a mi vigilancia constante.
Mi promesa, pensaba, la había salvado. Todo se derrumbó hace 3 meses. Luisa, la madre de Carla, murió. En el proceso de ordenar su casa, Carla encontró una caja de cartón llena de las antiguas pertenencias de su madre. Entre fotos y cartas había un diario. Y dentro del diario, una carta sin enviar, dirigida a Antonio, fechada unas semanas después de su recuperación total. 1974, Carla, con el corazón en un puño, vino a verme. Puso la carta, amarillenta, en mi mesa de la cocina. «Tío», dijo, su voz temblorosa, «creo que necesitas leer esto. Es de mi madre, para tu hermano». La letra era de Luisa, nerviosa y apretada. Y ahí, en el segundo párrafo, estaba la bomba que haría saltar por los aires 4 décadas de mi vida. «Antonio, aún no puedo creer que estés bien. Es un milagro. Pero hay algo que me carcome. Tengo que decírtelo. Aquella noche antes de que te fueras al hospital, cuando le pediste a Roberto que prometiera cuidar de Carla, los médicos ya te habían dicho a ti, en privado, que las probabilidades de recuperación eran buenas con el nuevo tratamiento, que no era mortal. Tú me lo contaste al día siguiente, aliviado. ¿Por qué le hiciste creer a tu hermano que te estabas muriendo? ¿Por qué ese teatro? Me dijo llorando que le habías hecho jurar que se haría cargo de nuestra hija. Duele pensar que usaste tu enfermedad y su amor para atarlo así. No pude seguir leyendo. El papel se me escapó de los dedos, que de repente no tenían fuerza. El suelo desapareció bajo mis pies. No era mortal. Las probabilidades eran buenas. ¿Por qué ese teatro? No fue un error. No fue un malentendido de un chico asustado. Fue una escenificación. Mi hermano, mi héroe, sabía que probablemente viviría. Y aún así, puso en escena su lecho de muerte para extraerme el juramento más grande de mi vida. Durante días fui un fantasma. La rabia era un animal vivo que me desgarraba por dentro. Rabia hacia Antonio por su manipulación, rabia hacia mí por ser tan crédulo, por haber construido mi vida sobre un escenario. Había desperdiciado años, oportunidades, tensado mi matrimonio por una obra de teatro familiar. Confronté a Antonio. Ahora un hombre mayor de 73 años. Al principio lo negó. Luego, viendo la carta, se derrumbó. No con arrepentimiento de villano, sino con el llanto avergonzado de un hombre asustado hacía mucho tiempo. Roberto sollozó. Lo siento todos los días de mi vida. Pero escucha, cuando me diagnosticaron, Luisa y yo estábamos en plena guerra. Ella era impulsiva. Yo estaba aterrorizado. No por morirme, sino por dejar a Carla en medio de ese caos. Sí, contra todo, algo sí me pasaba. Tú eras lo único estable, lo único bueno y sólido que conocía. Necesitaba atarte a ella. Necesitaba un vínculo de acero que ni mi muerte ni la vida pudiera romper. Te vi asustado y usé tu miedo. Fue egoísta, fue cobarde, fue lo único que se me ocurrió para proteger a mi hija. Cayó y luego añadió la frase que más me dolió y funcionó demasiado bien. Debí dedicar tu vida a ella y me dio tanto vergüenza lo que había hecho que nunca me atreví a liberarte de tu palabra. Ahí estaba. La verdad, no hubo maldad, sino pánico paternal y una torpeza monumental. Mi hermano no confiaba en la vida, en la madre de su hija, en el futuro, y en su desconfianza hipotecó la mía. La lección que he tardado 40 años en aprender es esta. Las promesas más pesadas no son las que hacemos a los demás, sino las que nos hacemos a nosotros mismos sobre lo que esas promesas significan. Yo prometí cuidar de Carla, y eso, en esencia, estuvo bien. La he amado y la amo. El error no fue la promesa. El error fue el significado que yo le di, que era inquebrantable, sagrada por encima de mi propia vida y felicidad, que me obligaba a la vigilancia perpetua y a ponerla en el centro de todo. Antonio me dio un mandato, pero fui yo quien construyó una religión alrededor de él. Carla no necesitaba un guardián de hierro, necesitaba un tío amoroso y presente, no un mártir secreto. Mi esposa necesitaba un marido comprometido con nuestro hogar, no con la sombra de un juramento. Yo necesitaba permitirme vivir mi propia vida, no la vida de un apéndice de una promesa. Al final le pregunto a Antonio, ¿y Carla? ¿Estuvo bien cuidada? ¿Valió la pena tu mentira y mi vida? Él me miró y dijo, Carla es increíble, por sí misma, por Luisa. Y sí, también por ti, por el tío excepcional que has sido. Pero Roberto, ella había sido increíble de todas formas. Y tú podrías haber sido igual de buen tío, y también un hombre más libre, más pleno, sin el yugo que te puse. Ese es mi remordimiento, no que la cuidaras, sino que te perdieras a ti mismo en el proceso. Esa fue la verdad última.
No se trataba de la promesa en sí, se trataba de la prisión que yo consentí en construir con sus barrotes. Si hoy cargas con una promesa antigua a un padre, a un cónyuge, a un amigo, incluso a un ser querido que ya no está, te ruego que hagas este ejercicio. Separa la acción de la leyenda. ¿Qué prometiste realmente? ¿Y qué historia te has estado contando a ti mismo sobre lo que esa promesa exige? Porque a veces, los que más nos aman, por miedo, nos encadenan con las mejores intenciones. Y a veces nosotros, por lealtad, olvidamos que tenemos la llave. La verdad me liberó. No del amor por mi sobrina, que sigue intacto y más sano que nunca, sino de la pesada capa de obligación, sacrificio y resentimiento secreto que había cubierto ese amor durante 40 años. Ahora miro la foto de los dos niños en el campo de girasoles. Ya no veo al guardián y su carga. Veo a dos hermanos. Punto. Y por primera vez en décadas, respiro sin el peso del granito sobre el pecho. No vivas la vida de alguien más, aunque te la pidan en un lecho de muerte. Vive la tuya y ama sin condiciones desde la libertad, no desde la celda de una promesa mal entendida. Suscríbete si esta verdad resonó en ti, porque a veces descubrir la realidad, aunque duela 40 años después, es el único modo de empezar a vivir de verdad.